licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Sí se le escucha, pero a lo lejos. Como que tuviera muy Noche, lejos Lick. el micrófono. Ok, gracias. Ahí estamos, pues. De nada, Lick. Buenas noches, jóvenes. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí, mucho mejor, licenciado. Y Buenas ahora noches. sí, Lick. Licenciado. Bueno, entonces, ah, vamos a ver, ya hay 116 compañeros conectados. Bueno, el día de hoy les dije que íbamos a hacer, como es nuestra última clase, vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que puedan venir el día de mañana en el examen. Entonces, quería preguntarles, Lick, no se le escucha. Lick, se le fue la señal, creo yo, porque no se escucha nada. Lick. No se escucha, licenciado, disculpe. ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, Lick. Ahora sí. Ahorita sí, licenciado. Les decía que vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que hemos visto, pero antes de entrar en materia, quiero saber si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que vimos hasta el día de ayer. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda o quedó claro el tema del día el día de ayer que vi el proceso cautelar? ¿Me escuchan? Sí, Lick. Sí, Lick, Les decía, quedó claro el tema que vi el día de ayer, hasta el día de ayer del proceso cautelar. ¿No tienen ninguna duda? Licenciado, muy buenas noches. Viera que a mí no me quedó claro, pero ¿qué es el sistema de números de apertos? El principio que es números apertos que pueden seleccionarse las medidas cautelares abiertamente que se deseen que se deseen solicitar, concretamente las que están en el Código Procesal Civil, pero números apertos que pueden ser varias medidas cautelares. Les dije que pueden ser, hay una variedad de catálogo que se puede seleccionar. Sin embargo, en Guatemala les expliqué cuáles eran las principales y que esas eran las que se aplicaban en el Código Procesal Civil. A eso me refería, no sé si se acuerdan. ¿Me Lick, escuchan? sí, Lick, yo tenía otra duda. A mí no me quedó claro. De esas mismas, la de jurisdiccionalidad. Es que no llegué a escuchar. Jurisdiccionalidad. Ujú. Esa se refería a que es el juez competente que tiene la facultad para imponer una medida en un proceso cautelar, una medida cautelar. Pues a eso se refiere la jurisdiccionalidad, pues que es el juez
competente el que tiene la facultad para poder interponer una solicitud de medida cautelar. Ya. Gracias, Lick. ¿Alguien más? ¿Alguna duda con lo que vimos al día de ayer, compañeros? Ahorita es el momento de preguntar, mañana no. Mañana es el examen. Para ver si quedó claro el tema que di el día de ayer. Lick, yo solo le quería consultar, perdón, buenas noches. Sí, adelante. Cuando hablamos de la medida cautelar, licenciado, esto es un procedimiento que debemos de ejercer nosotros como abogados ya de cajón, o solo cuando lo amerite la situación. En este caso, porque pues según la ley dice, podemos también interponer las medidas cautelares al momento que presentamos la demanda. Sí, se pueden solicitar en el momento de que se presente un escrito inicial de demanda. Ahí mismo, dentro de las medidas, en las peticiones se solicitan medidas. ¿Qué medidas se solicitan? Precautorias o cautelares. ¿Y cuáles son? Las que están en el código: arraigo, embargo, intervención. Las que están en el Código Procesal Civil se pueden solicitar desde un inicio, y el juez las puede decretar a petición del demandante, ¿verdad? Y es el juez el que tiene la facultad, la jurisdiccionalidad y la discrecionalidad para decidir cuáles a cuáles accede y a. Gracias, licenciado. No sé si quedó un poco más claro con respecto a la duda que me estaba planteando. Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Alguien más tenía alguna otra duda con respecto al tema de ayer? Con mucho gusto lo resolvemos en este momento. Pregunto. ¿Ya está claro? Sí, licenciado. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Lo que vamos a evaluar va a ser lo que vimos hasta el día de ayer. ¿Qué fue lo que vimos hasta el día de ayer? Lo que vimos hasta el día de ayer fue eh, desde... ¿Me escuchan? ¿Alguien está hablando? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, licenciado, lo escuchamos. Vale. Entonces les decía, ¿qué es lo que va a entrar en el examen? En el examen va a entrar lo que hemos visto hasta el tema de proceso cautelar que vimos ayer. ¿Y qué es todo? Pues voy a preguntar, qué es el derecho procesal civil, en qué consiste el derecho procesal civil, qué es la jurisdicción, qué es la competencia, qué es la capacidad legal, quiénes tienen capacidad para poder demandar, cuáles son las actitudes del demandado en un proceso, quiénes son los sujetos procesales, a qué nos referimos cuando hablamos de sujetos procesales, qué es la acción, qué es la pretensión, qué es el juicio tipo, a qué nos referimos con juicio tipo, qué es el juicio ordinario, cuáles son las fases del juicio ordinario, en qué consiste el juicio ordinario, cuáles son las excepciones previas que se pueden plantear, qué son las excepciones previas, qué son las excepciones perentorias, cuáles son los efectos de las mismas, la resolución de un juicio ordinario, cuál es el plazo que tenemos para plantear una apelación,
¿Qué efectos tiene la apelación? ¿Quién examina la apelación? ¿Quién conoce la apelación? ¿Cuál es el trámite de la apelación ante la segunda instancia, que sería la sala de la Corte de Apelaciones? ¿Cuáles son los efectos que produce la resolución en segunda instancia? El juicio ordinario, el juicio oral. ¿En qué consiste el juicio oral? ¿Qué asuntos se pueden dirimir en juicio oral? ¿Qué son los alimentos? ¿Qué comprenden los alimentos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alimentos? ¿Cuál es la condición para poder exigir alimentos en un juicio oral? ¿Qué es qué es la reconvención en un juicio oral o la contrademanda? Eh, También vamos a hablar acerca de las impugnaciones, acerca del proceso cautelar. ¿Qué es el proceso cautelar? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿Cuáles son las características del proceso cautelar? Los principios del proceso cautelar. ¿Qué fin persigue el proceso cautelar? ¿Y cuáles son las medidas del proceso? ¿Cuáles son esas? ¿Qué diferencia hay entre el proceso cautelar con respecto a las providencias con respecto a la seguridad de personas? ¿Y qué diferencia hay entre la seguridad de personas y la seguridad de bienes? ¿Y cuáles son las medidas que podemos aplicar en un proceso cautelar ante un juez a solicitud del demandado, que están señaladas en el Código Procesal Civil, ¿verdad? Y que están señaladas en el Código Procesal Civil y yo creo, y sí, ya les había dicho, principios, características, cuál es el fin que persigue, qué es lo que establece el Código Procesal Civil, y que me den algunos 3 ejemplos de solicitud de medidas en un proceso cautelar o en un juicio ordinario o en un juicio oral, donde se están solicitando las que establece el Código Procesal Civil a partir del 535. Eso es en general, es en resumen, ¿verdad? Pero ya con eso creo que tienen para divertirse y no es nada del otro mundo, es lo que hemos estado viendo a lo largo de esta semana, desde que empezó la escuela de vacaciones. No, no es nada del otro mundo, todo lo hemos estado repasando, ustedes han hecho tareas, han hecho esquemas, hemos hecho retroalimentación de todos los conceptos y las clases que yo les he brindado. Entonces, eso es lo que entra en el examen, hasta el proceso cautelar, y quiero saber si tienen alguna duda, porque para eso es esta clase, ¿verdad? Para que hoy, pues, despejemos todas las dudas que tengamos, para que mañana no haya ninguna duda o que alguien diga, yo no supe qué contestar, porque pues todo lo vimos en clase, y ustedes pues ya están enterados de qué es lo que les voy a examinar el día de mañana. Pregunto, pues, dudas, adelante, díganme, los escucho. Sí, disculpe, ¿podría Sí. usted eh, minimizar o dar una pequeña, bueno, para mi criterio, lo que vimos ayer de cautelar, disculpe, porque ahorita mencioné algunas preguntas que tal vez yo no las apunté y ahorita me surgieron dudas. No sé si usted puede retroalimentar lo de ayer, lo del cautelar. Vale. Pero concretamente, qué es lo que quiere cuál es su duda, digamos, concretamente al proceso cautelar? ¿Qué es lo que no comprendió, lo que no quedó claro? Carlos, ¿verdad? Me habló. Por ejemplo, los Ajá. principios, Lick. Por ejemplo, los principios, vaya. Carlos, usted anotó los principios que yo les di del proceso cautelar, ¿verdad? Yo solo apunté, le voy a ser sincero, yo apunté las características, pero por eso ahorita me surgió la duda de que dijo principios, entonces por eso le hice esa pregunta, Lick. Vaya.
¿Cuáles son los principios del proceso cautelar que les había dicho que obviamente que tiene que haber legalidad, tiene que haber proporcionalidad, tiene que haber congruencia, tiene que haber legalidad, congruencia, eh, proporcionalidad y capacidad de pago? ¿Se acuerdan que estábamos hablando ayer a grandes rasgos acerca de esos principios y después entramos a las características del proceso cautelar? Entonces, en resumen, algunos principios, licenciado, que debamos tener claros del proceso cautelar. Entonces, vamos a repetir: legalidad, congruencia, legalidad, congruencia, capacidad de pago y legalidad, congruencia, capacidad de pago y les había mencionado otro acerca de la Proporcionalidad, creo yo que dijo. proporcionalidad. Muchas gracias. Y proporcionalidad. Esos son los principales, como que los más importantes, y obviamente debido proceso, ¿verdad, compañeros? Que rigen un proceso cautelar. Accesoriamente rigen todos los demás principios que ustedes ya conocen del proceso civil, del derecho procesal, pero los que les acabo de mencionar son los específicos del proceso cautelar. No sé si eso está despejada su duda más claro, Carlos, creo que me habló. Gracias, Alex. Sí, ahí estamos. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tenía alguna duda? Para eso estamos ahorita, para que vayamos resolviendo y Sí, no hayan dudas, todo esté Lick, claro mañana. Adelante. Cuando usted habló de las características, la proporcionalidad también es otra Sí, o característica. sea, la proporcionalidad, pues, o sea, lo vemos dentro tenemos que ver un principio de congruencia y de proporcionalidad, pero también lo vemos como una característica en el sentido de que no podemos solicitar una medida que cause un mayor daño del que se estima, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con proporcionalidad, con legalidad, con capacidad, que no podemos solicitar algo para, para la resulta de una sentencia futura si no guarda una debida proporcionalidad, una debida congruencia. A eso me refiero con ese principio o esa característica específica que también guarda el proceso cautelar, de que lo que solicitamos debe ser proporcionalidad, en proporción y acorde al daño que supuestamente queremos reclamar, ¿verdad? No vamos a decir voy a solicitar 10 veces más de lo que estoy reclamando, porque entonces no guarda congruencia, no guarda proporcionalidad, no guarda lógica, no guarda sentido común, no guarda legalidad. A eso me refiero, no sé si queda un poquito más claro. Sí, licenciado, gracias. Va, alguien más, porque en un rato voy a empezar yo a preguntar para ver que estén claros los conceptos, pero ahorita quiero que expongan si tienen alguna duda o si alguien quiere acotar algo. Y si no, pues yo ya voy a empezar a llamarlos a ustedes para ver que lo que yo les di en claro en clase sí esté claro, ¿verdad? Yo me voy a cerciorar de ver que sí están repasando y están estudiando. Pero ahorita todavía les voy a dar chance de que pregunten. ¿Alguien más tiene alguna duda? Se le entrecorta, Lick. Perdón. Ahorita pregunten, ya posteriormente, después yo les voy a preguntar a ustedes para ver si quedó claro. ¿Alguien más tiene alguna duda? Este es el momento que puedan seguir preguntando. Lick, yo iba a preguntarle lo mismo que le preguntó la compañera de la proporcionalidad, porque usted ayer la mencionó entre las características. Entonces yo entendí que la proporcionalidad
También puede ir en los principios y en las Sí, características del sí, proceso tú guarda, cautelar. guarda relación porque tiene que ser acorde al daño que pretendemos reclamar en el derecho que pretendemos reclamar. Tiene que ser proporcionalidad, acorde al sentido común, a la lógica, a la legalidad, a la congruencia de lo que vamos a solicitar. Sí, no hay ningún inconveniente. Gracias, licenciado. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante. Digamos, con relación a las medidas cautelares o precautorias, esas se puede solicitar una o más de las que regula el código, licenciado. Se pueden solicitar todas las que regulan el código. Números apertos significa que podemos seleccionar el catálogo de las que nos enumera el Código Procesal Civil y Mercantil, pero de acuerdo al principio de discrecionalidad, queda a discreción del juez el otorgarlas o no. Gracias, licenciado, me queda claro. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene otra duda, compañeros? Adelante. Les escucho. Licenciado, nos va a preguntar sobre los plazos. ¿En qué sentido? Los plazos del juicio oral o, por ejemplo, el tiempo en las apelaciones. Ya. No, puede ser, o sea, lo más que yo les puedo preguntar es si se dieron cuenta del primer examen, no se los hice así de mucho plazo porque no les estoy pidiendo fundamento de ley, pero sí por lo menos que sepan que la apelación es en 3 días, en cuánto tiempo se contestan las excepciones, el trámite incidental y en cuál es el tiempo para dictar sentencia. Si mucho, eso sería, pero no acostumbro yo a preguntar mucho plazo que esté en la ley porque no les estoy dejando entrar código. Así que no sería lo básico, no se aflijan porque es examen solo de plazos porque ya se dieron cuenta que no lo hago de esa forma, no se preocupen. Licenciado, y otra cuestión con relación a las medidas cautelares es que eso es parte esa es parte de la asesoría que uno tiene que darle a su cliente, ¿verdad? O sea, no es que el cliente le vaya a decir a uno, mire, y cómo puedo, uno es el que tiene que asesorarle y decirle, mire, aquí vamos a solicitar de una vez el embargo o vamos a solicitar el secuestro. O sea, dependiendo del tipo de demanda que uno presente, me imagino yo, es parte de la asesoría legal que uno debe de darle a su cliente, ¿verdad, licenciado? Es correcto, Carlos me habló, ¿verdad? Es correcto Sí, es correcto, licenciado Carlos Pérez. Es correcto lo que dice Carlos, porque pues obviamente nosotros como abogados, directores y asesores, pues tenemos que plantear siempre la mejor estrategia y saber qué es lo que vamos a solicitar, por supuesto. A eso se refiere el auxilio profesional y técnico que tenemos que nosotros como abogados eh, darle a nuestros clientes, ¿verdad? Y decir cuál es la mejor estrategia dentro de un proceso, porque acuérdense que en un proceso civil se están jugando bienes, se están jugando dinero, se están jugando un patrimonio, ¿verdad? Entonces, es parte por supuesto, una debida asesoramiento y una debida estrategia que tenemos que plantear para lograr el resultado esperado, por supuesto. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna duda, compañeros, con respecto Licenciado, al temario del examen? ¿Sí? disculpe, de las medidas cautelares, la providencia de urgencia, no sé si me las podría explicar, esa fue la que me quedó duda. Vale, ¿en qué artículo encontramos? Está en el artículo 530, ¿va?
Ajá, ¿en qué consiste? Lea lo que Que dice no le Ajá. el artículo, Valeria. Dice, fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones de este artículo sobre medidas cautelares, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en este código, se haya tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que según las circunstancias parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. Perfecto. Y luego, ¿qué providencias de urgencia menciona el Código Procesal Civil, Valeria? Luego, ¿qué providencias de urgencia menciona el Código Procesal Civil, Valeria? ¿Me escuchan? Las medidas de seguridad no serán Valeria, estamos en el 530. ¿Cuáles menciona después el código? Dígame, ahí tiene el Ahí código. dice garantía, no sé si es eso. Siga, siga. Vaya, en el 531, garantía. Luego dice medidas cautelares, no, eso no. Contra garantía, no sé si eso tiene que ver. En el 533. ¿Qué dice de garantía? Artículo 531. De toda providencia precautoria queda responsable el que la pide. Por consiguiente, son de su cargo las costas, los daños y perjuicios que se causen. Y no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente y a juicio del juez del asunto. Esta garantía, cuando la acción que va a intentarse fuere por valor determinado, no bajará del 10% ni excederá del 20% de dicho valor cuando fuere por cantidad indeterminada. El juez fijará el monto de la garantía según la importancia del litigio. Y luego dice los efectos, ajá. Bien, Pero no entendí. las providencias de urgencia a las que se refiere el Código Procesal Civil y Mercantil, que muy bien lo leyó la compañera Valeria en el 530 del Código Procesal Civil, son medidas cautelares. Y luego habla de garantía y contragarantía. ¿A qué se refiere el código con eso? Cuando establece el Código Procesal Civil la garantía, son las que se decretan dentro de un proceso cuando no se puede encuadrar en otros casos. Es decir, deben ser idóneas obviamente, para la decisión del fondo. En el artículo 530 regula que se debe de prestar una garantía o una contragarantía dependiendo el tipo de providencia de urgencia que vaya a hacer. Entonces, en resumen, ¿qué es una providencia de urgencia? Son las que se pueden solicitar ante un juez cuando se teme que un derecho se vea amenazado por un perjuicio inminente. Entonces se solicita ante un juez y el juez puede fijar una garantía o una contragarantía porque tenemos la grave amenaza de que se cause un perjuicio inminente. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con una providencia de urgencia? ¿Me está escuchando, verdad? Sí. Va. ¿A qué nos referimos? Para que me entienda mejor. Vámonos a los ejemplos. Por ejemplo, de una providencia de urgencia de lo que es dentro del proceso cautelar. Va. Ejemplo. Los alimentos. Los alimentos, se tema que haya un grave daño y un grave perjuicio
si no se fija una pensión provisional inmediatamente en lo que se dilucida el proceso, si corresponde o no corresponden a los alimentos. Ese es un ejemplo de providencia de urgencia de medida cautelar. Luego se encuentra la de obra nueva, daño temido, pero el ejemplo clásico por excelencia son los alimentos, que es una providencia de urgencia que debe darse en ese momento, porque si no se fija una pensión provisional, se corre un grave riesgo y que se vulnere un derecho sagrado como lo son los alimentos para una persona que tenga derecho a recibirlas, muchas veces son menores de edad. Entonces, esa es una providencia de urgencia dentro de un proceso cautelar que fija el juez, que en la práctica se llama pensión provisional. Luego vienen las de, pueden haber otras, ¿verdad? No solo pueden haber esas, pueden haber la de obra nueva, daño temido y algunas cuestiones que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero le voy a dejar el ejemplo más claro que yo les doy, es aquella que se fija inmediatamente, ¿verdad? Como lo son la pensión provisional dentro de un proceso de juicio oral de alimentos y que se debe de fijar en ese momento, puesto que si no se da, en ese momento se corre el riesgo de que se cause un grave daño irreparable hacia el agraviado, podemos decirlo así, ¿verdad? O hacia el que pueda resultar perjudicado. No sé si me comprende mejor, si está un poco más claro Y sí, o sea qué es que una evidencia y en, cómo podemos encontrarla en un caso real. sí, hoy sí ya le entendí. O sea que sí, sí pues el de alimentos, porque si no, la gente ya no, o sea que Exacto. si no lo sujetan en ese momento, ya no van a dar los alimentos, ¿verdad? Algo así, se puede Ah, como que por eso dejarlo. es que se Ujú. fija una garantía, una Ajá, contragarantía, pero el ejemplo clásico es que usted al plantear una demanda en juicio oral de alimentos, el juez inmediatamente va a fijar una pensión provisional. ¿Qué es eso en la teoría? Pues en la doctrina se llama providencia de urgencia, ¿va? ¿Ya me entendió? ya le entendí. Gracias, Liz. Ya. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, compañeros? Adelante. Sí, buenas noches, pero esta providencia de urgencia, ¿nosotros la pedimos o el juez es el que la establece? Porque cuando está, por ejemplo, en un juicio de alimentos, el juez dicta una cantidad mientras está haciendo toda la investigación y todo lo demás para poder ya establecer cuál va a ser el costo o cuál va a ser la pensión que va a pasar Sí, el familia. el juez la fija de acuerdo al principio de discrecionalidad. ¿Quién me está hablando? Orlando, ¿verdad? Sí, licenciada, buenas noches. Orlando, buenas noches, sí. De acuerdo al principio de jurisdiccionalidad, que es un juez competente, y de acuerdo al principio de legalidad, debido proceso, y principalmente discrecionalidad, es el juez el que estima, de acuerdo a la pretensión que nosotros le plasmamos en nuestra demanda, el fijar una pensión provisional, y muchas veces no va a ser el monto que está ahí, ¿verdad? Puede ser que sí sea, puede ser que no lo sea, pero el juez la va a fijar provisionalmente en lo que se dilucida el proceso y puede ser que al final del proceso la misma quede aumentada, la misma quede fija o incólume o la misma sea revocada, pero se fija a discreción del juez. Él es el que la fija discrecionalmente, teniendo como parámetro la pretensión que te y el daño, ¿verdad? Y el monto que estamos reclamando, lo va a fijar discrecionalmente el juez provisionalmente, porque puede ser modificado, confirmado o inclusive, pues, sí, puede ser que quede igual, incólume, puede ser que sea aumentado o puede ser que sea erradicado, ¿verdad? Porque no da lugar y entonces obviamente deben de devolver
eso que se estuvo depositando. Pero la respuesta es que en base a ese parámetro el juez tiene la discrecionalidad de poder fijar una pensión provisional hasta que se dilucide el proceso y ya decidir si la va a dejar fija, si la va a aumentar o si la va a quitar. Punto. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. ¿Alguien más, compañeros? ¿Dudas acerca del temario del examen? Les escucho, adelante. ¿Quién más tiene dudas? O ya todo está claro, claro. Vale. Voy a ir yo ahora. En estos últimos minutitos que nos quedan, quisiera yo hacer algunas preguntas a algunos compañeros, solo quiero que me expliquen, que no se preocupen, no tengan miedo. Participen y díganme, porque así yo estoy contento que ustedes absorbieron el conocimiento y sí me entendieron y pusieron atención. Jacqueline Benito, ¿está ahí? ¿Me escucha? Jacqueline Benito. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Jacqueline. Jacqueline, ¿me podría explicar usted cuál es la diferencia entre jurisdicción, competencia y capacidad para poder actuar en un proceso, por favor? ¿Le puede explicar a todos sus compañeros esos conceptos, por favor? La escuchamos. Ok, jurisdicción es la capacidad, perdón, es el juez, ¿sabe? Es cuando el juez es competente, ¿verdad? Para cierta, em, para determinado, ay, Dios mío, permítame, porque ya me puse nerviosa. Bueno. ¿Qué es la jurisdicción y qué es la competencia y qué es la capacidad? Ajá, Eso ya se lo preguntó en un examen, ustedes pueden, díganme. sí, la jurisdicción es cuando el juez es competente para poder impartir justicia. La jurisdicción es la facultad que tiene el órgano jurisdiccional para poder impartir justicia. ¿Cuál es la diferencia con la competencia? La jurisdicción es de que el juez se divide por razón de territorio, por materia. O sea que, digamos, el juez... Vamos a ver, ya vieron cómo no estudian, ya vieron cómo no estudian. Ojo con eso, porque mañana voy a volver a preguntar eso y son conceptos básicos que ya vimos. Está bien, Jacqueline, voy a dejar que le ayude José Eduardo Flores, que está levantando la mano. José Eduardo, adelante, pues. Lick, yo entiendo, jurisdicción es como la investidura o la capacidad que se le otorga al órgano jurisdiccional para poder impartir justicia. La competencia es el límite para poder impartir justicia. Y ahí en la competencia entra lo que dice la compañera. Hay competencia por razón territorial, de materia, de cuantía, etcétera. Eso. Va, está bien. ¿Y qué es la capacidad para poder actuar en un proceso? ¿A qué se refiere ese concepto? La capacidad, o sea, es la... Ay, es como explicárselo. Es como que el poder, no, o sea, como la solvencia que tienen las partes para poder ser parte del proceso. Aquí no hay solvencia, aquí no hay solvencia ni financiera ni moral, no hemos hablado de solvencia. La capacidad es la actitud que tiene una persona para poder contraer derechos y obligaciones y que la misma puede o no
a actuar en juicio por medio de su apoderado o a título personal, ¿verdad? Pero es esa actitud que tienen las personas que mayores de 18 años o a través de su apoderado para contraer derechos y cumplir obligaciones. Y en este sentido, estar en el libre ejercicio de sus derechos para poder accionar y actuar en juicio o poder ser representados por medio de sus apoderados. Eso es la capacidad para poder actuar en juicio. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Ya bien, todos los conceptos más básicos que hay. Voy a preguntarle, gracias, vaya. Voy a preguntarle ahora a la compañera, a los que no participan, vamos a ver. La compañera Gabriela Orozco, ¿está por ahí? Gabriela Orozco. Gabriela, Sí, licenciado. gracias. Buenas noches, Gabriela. Gabriela, Buenas ¿usted noches. podría explicarle a todos sus compañeros eh, qué son las excepciones previas? Mencionar 3 excepciones previas y cuál es su diferencia con las excepciones perentorias dentro de un proceso ordinario, como lo es un juicio ordinario procesal civil. ¿Qué son las excepciones previas? ¿Cuál es su diferencia con las excepciones perentorias? Y mencionar por lo menos 3 excepciones previas, por favor. Las excepciones son previas, son mecanismos de defensa que el demandado puede plantear em, antes de entrar al fondo de una demanda. ¿Qué más? Siga, usted está exponiendo con sus compañeros, siga. Pues 3 excepciones previas son incompetencia del juez, falta de personalidad, falta de cumplimiento de formalidades legales previas. Esa no es una excepción que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Esa Cosa tiene un juzgada. nombre. Eh, no, esa tiene un nombre, la que usted acaba de decir. ¿Cómo se llama la excepción que establece el Código Procesal Civil cuando la demanda no llena los requisitos legales mínimos para poder ser admitida para su trámite? ¿Cómo se llama esa excepción que se plantea en contra de una demanda que no llena los requisitos legales? Demanda ¿Cómo se defectuosa. llama esa excepción? Vaya, entonces, ese es el nombre de esa demanda. Vaya, ¿qué más? ¿En qué consisten y cuál es la diferencia con las perentorias? La incompetencia del juez es cuando se dice que el juez conoce del caso y no tiene jurisdicción o competencia. La falta de personalidades, que alguna de las partes eh, no tienen capacidad jurídica o la representación adecuada. Y demanda defectuosa es cuando no se llenan los trámites necesarios antes de iniciar un proceso. Bueno, Y ¿y cuál es más o menos, más o menos, todavía falta, Gabriela? ¿Y cuál es la diferencia de estas excepciones previas con las perentorias? ¿Cuál es? Dígame. ¿Podría intervenir? Vaya, ayúdenle a su compañera Gabriela. Adelante. Gracias. Las excepciones previas son mecanismos que se utilizan para poder atacar
ya sea de fondo o de forma, alguna demanda. Entre las excepciones previas podemos mencionar la demanda defectuosa, la insistencia, podemos mencionar también, se me fue el nombre de otra de las excepciones, que eso es algo de lo que me cuesta mucho, pero la diferencia entre las excepciones previas y las excepciones perentorias es que las excepciones perentorias son innominadas. ¿Qué es lo que significa? Que esas excepciones nacen de lo que se vaya a sacar para que ponga fin al proceso, las cuales se pueden interponer en cualquier parte del proceso. Las excepciones perentorias, las excepciones previas tienen un tiempo el cual es para trámite únicamente 6 días, para que en 3 días puedan resolverse y así se cumplan los plazos, que son 9 días que establece la ley. Perfecto. Y la diferencia es que unas tocan la forma o el contenido y las otras el fondo, y como atacan el fondo puede ser ¿qué más? Como atacan el fondo puede ser innominada, ¿verdad? Como ya lo había mencionado usted. Por ejemplo, una excepción innominada, pues encontramos que las podemos nosotros nombrar. Por ejemplo, la vez pasada les había dado un ejemplo, ¿verdad? Falta de la condición, falta de la condición de plazo, falta de la tal. Nosotros la podemos nominar porque no tiene un nombre en específico. La ley nos permite que nosotros le pongamos un nombre, no tiene que ser eh, no tiene que ser nominativa como si es las previas. Entonces aquí le creo que ya les había dado una, pero vamos a ver, les voy a dar una excepción perentoria en Guatemala. Se pueden interponer, ¿verdad? Igual en íntima relación con la acción presentada. Y, por ejemplo, una excepción perentoria puede ser de previo, de pronunciamiento, de consideraciones doctrinarias, de respecto a la definición de las excepciones, cualquiera de las que nosotros tengamos a consideración nombrarle al juez, se pueden dar, ¿verdad? Por ejemplo, una excepción de pago, ¿es una excepción previa o una excepción perentoria, compañeros? La de pago es perentoria, Lick, porque esa le pone fin al proceso. Muy bien, muy bien. La de pago es una excepción perentoria porque no está nominada en el Código Procesal Civil y Mercantil, y porque le pone fin a un proceso también, y porque puede ser planteada también en cualquier etapa del mismo, y nosotros le damos un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, excepción de pago, que es una perentoria, porque va a atacar obviamente la pretensión, el contenido de la misma, el fondo, no la forma. Está bien, pero tienen que tener un poco más claro porque esos conceptos ya los habíamos visto, y le agradezco a Orlando su participación. Ahora, le quiero preguntar a los compañeros que casi no, a veces más o menos participan. Vamos a ver, nuestra compañera Erika Alonso, ¿está por ahí? Erika, no está Erika. Vaya, no está Erika Alonso, bueno, está Ludín Pérez. Ludín Pérez. Ludín Pérez. No está Ludín Pérez, bueno, no está. Lisbeth Gil Navas.
Lisbeth. No está Lisbeth. Bueno. Carlos Pérez está levantando la mano. Sí, licenciado, buenas noches. Perdone. Solo una cuestión. Cuando yo los llamo es para que estén presentes, no es para que solo estén poniendo atención. Si no tienen una notificación y yo los llamo y no están presentes, una vez quedan anotados que no respondieron cuando se les llamó, porque para eso es que se les pide que estén presentes, no solo escuchando, sino participando. Adelante, Carlos. Sí, solo quería agregar, licenciado, que en el curso durante el semestre también nos enseñaron que, por ejemplo, las excepciones de caducidad, prescripción, cosa juzgada de transacción, estas excepciones también son denominadas mixtas, porque pueden también darle fin a un proceso, licenciado, pero no sé si estoy equivocado. Sí, perfecto. Pueden también darle fin a un proceso. Puede ser tanto perentoria como pueden ser previas, pero como le van a dar fin a un proceso y atacan la pretensión y la acción principal del demandado, es correcto, las podemos denominar mixtas. No hay problema con eso. Gracias, Carlos. Bueno, Gracias, licenciado. antes de terminar mi clase, le voy a dar un minuto a Melanie que necesita hablarles. Entonces, atención, por favor. Adelante, Melanie. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches también a todos los compañeros. Realmente la pregunta que le quiero hacer es a usted, porque están preguntando a varios compañeros que cómo va a quedar el horario para el examen de mañana. Vaya, solo 5 minutos terminamos la clase y ya les voy a decir exactamente cómo es. Por eso no se las he dicho porque ahorita solo quiero terminar de preguntar y ya les voy a decir cómo vamos a quedar mañana, no se preocupen. Yo se los voy a decir ahorita en 5 minutos que ya terminemos. Ahora, Jonathan Eric Escobar Jiménez, ¿está por ahí? Jonathan, el micrófono. Si no sirve su micrófono, entonces Cindy Judith Hernández Ramírez. ¿Sí? Aquí estoy. Vale. Ya para ir terminando, Cindy, ya vimos el juicio ordinario, ya vimos la apelación, ya vimos solo quiero que me diga cuáles son los efectos que causa la resolución en segunda instancia de la sala de apelaciones, cuáles son los efectos que causa esa sentencia, esa resolución, y posteriormente a dónde la pueden recurrir extraordinariamente las partes. A ver, los efectos serían de la sentencia. Ajá, de la resolución en segunda instancia de la sala de apelaciones, ¿verdad? Así es, confirmar, revocar Ajá. o modificar la resolución de la primera instancia. Muy bien. Y si las partes aún no están de acuerdo, se puede elevar a casación, Se que se puede interpone recurrir en un recurso extraordinario de casación a la 15 Corte días Suprema de Justicia. a la Corte Suprema. Y hasta ahí 15 llegamos, ¿verdad? 15 días, sí. Ah, muy bien. Y ahora quiero que me digas, los alimentos, ¿qué son los alimentos y qué comprenden los alimentos? A ver, los alimentos, ay, lo que yo entiendo, Lick, perdón. Los alimentos son los, ¿cómo se podría decir? Bueno, ¿qué son los alimentos? Tiene que ser no solo la alimentación, sino la vestimenta, el lugar donde vive, eh, el, lo que refiere a mantener a una persona. Eso es lo que consta. Ahora, ¿qué son los alimentos? Son... Es aquel conjunto de necesidades básicas que son así. tiene una persona y esa persona, les había mencionado, tiene un conjunto de necesidades básicas que cubrir. Y Para entre satisfacer las los necesidades alimentos principales. hay varios rubros.
Y tenemos obviamente la educación, el vestido, el calzado, la comida, el colegio, que comprenden todas las necesidades básicas que el ser humano o la persona necesita satisfacer para su fin. ¿Y cuál es la condición principal para que se pueda solicitar los alimentos ante un juez competente? Es que la persona esté imposibilitada para proporcionar los alimentos. Tenga los medios suficientes materiales para poder subsistir. Sí, por discapacidad o imposibilidad. Lo que sea, no importa, solo que no tenga los medios materiales suficientes para poder subsistir. Y ya la ley establece, ya lo vimos, a quienes se pueden pedir alimentos. Pero ese es el presupuesto para qué son los alimentos y cuál es el presupuesto o la condición para la cual se pueden solicitar los alimentos siempre y cuando la persona tenga o no los medios o no tenga los medios suficientes para poder subsistir. Bueno, y ya de último, ¿quién me dice pues cuáles son los principios, cuáles son las características del proceso cautelar y cuáles son las medidas cautelares que establece el Código Procesal Civil? Y con eso terminamos hoy. ¿Quién las quiere decir? Adelante, pues. ¿Te las digo, Lick? Sí, adelante. Una de las características es proporcionalidad, discrecionalidad, petición de parte, temporalidad, sentido patrimonial, rogación de parte, jurisdiccionalidad, instrumentalidad, números apertos. Va, está bien. ¿Y cuáles son esas medidas cautelares que establece el Código Procesal Civil de Guatemala? ¿Cuáles son? Buenas noches. Sí, adelante. Arraigo, embargo sobre los bienes, intervención, igual el secuestro de bienes o Muy bien. El arraigo sobre quién recae, sobre la persona demandada, sobre la persona. Excelente. El embargo sobre quién recae, sobre los bienes, sobre los bienes, sobre los bienes muebles o inmuebles o cuáles, sobre los bienes, ¿verdad? sobre los bienes muebles, no, inmuebles, El embargo recae sobre el patrimonio, sobre los bienes. La anotación de demanda sobre quién recae. Sobre los bienes inmuebles. El secuestro sobre los objetos, cosas semovientes y bienes muebles. Y y la intervención sobre quién recae. Empresa. Empresas Sobre la mercantiles. empresa, sobre las empresas mercantiles o sociedades anónimas que deben ser intervenidas para nombrar un interventor y que el mismo pueda recibir los frutos de la misma, ¿verdad? Y ahora, pregunta bonus del examen para que la responda mañana. Ahí se acuerdan de mí, pues. Máximo de duración del arraigo en Guatemala. 1 año. Un año, licenciado. Y todas las medidas son temporales. Se tienen que estar renovando conforme van venciendo. Pero conforme al arraigo es 1 año, ¿verdad? El máximo, y luego se debe solicitar y siempre pedía el principio de discrecionalidad para ver si el juez lo otorga o no.
Pero esa es una pregunta que les voy a hacer mañana. Ahí se acuerdan de mí, pues, para que quede sacar un punto más. Bueno, eso ha sido todo por hoy, compañeros. Espero que, pues, de mi parte hayan logrado la mayor parte de los conocimientos que consideré que son básicos, que son fundamentales, que deben ustedes de tener bien, bien claros con respecto al derecho procesal civil 1. Todavía logramos ver el juicio ordinario y juicio oral. Ya no logramos entrar de lleno al sumario, pero igual ya no es tema de este curso. Yo les dije que no se los iba a evaluar. Pero les agradezco a todos su atención, su paciencia, su empeño, su entusiasmo, su presencia, su participación y sobre todo pues las ganas de querer estar aquí, de superarse y de ponerle empeño, ¿verdad? Para que ustedes puedan cada día ser mejores personas y ser mejores profesionales. De mi parte, pues no me queda más que agradecerles, verlos mañana en su examen final. Creo que ya vieron sus notas, ¿verdad? Las notas que se les subieron van sobre 70, porque ahí va de una vez ya los puntos de asistencia que establece el normativo de la escuela de vacaciones. Y les deseo muchos éxitos mañana. Estudien, por favor. Quiero que la mayoría, pues, apruebe el curso y no lo dejen. Al contrario, que lo pasen y lo pasen satisfactoriamente y sobre todo que tengan ustedes la satisfacción de que sí lograron aprender los conocimientos y por eso fue que ganaron, ¿verdad? Espero que así sea para la mayoría. Les quiero solicitar si el examen de mañana lo podemos hacer en horario de 1 a 2 de la tarde. Si hay algún compañero que de verdad, por razón justificada, no pueda de 1 a 2 de la tarde, que tenga justificación laboral, yo con mucho gusto se lo puedo pasar después, inclusive se lo puedo pasar en línea, no hay ningún inconveniente, pero que tenga justificación laboral. Si de lo contrario, yo se los quiero pasar de 1 a 2 para que a las 2 ya estén libres con mi examen y ya si tienen alguna otra materia, pues ya se quedan con esa otra materia y ya no tienen que esperar hasta las 5 de la tarde para el examen final de Derecho Procesal Civil 1. ¿Les parece bien? Pregunto. Sí, licenciado, gracias. Sí, Repito, licenciado, Gracias. gracias. Excelente repito, horario, Sí, Lick, licenciado, gracias. gracias. si hay algún compañero Excelente horario, licenciado. que por De acuerdo, dificultad, Lick. repito, si hay algún compañero que por dificultad laboral con justificación no pueda en ese horario con justificación, que se aboque conmigo o con Melanie y con mucho gusto le podemos pasar la prueba en línea. Si con justificación en ese horario no le es posible, con mucho gusto le podemos pasar el examen posteriormente o en línea si tiene justificación laboral. De lo contrario, entonces, si está la mayoría de acuerdo, quedamos de 1 a 2 para pasar el día de mañana el examen. Cualquier otra comunicación, igualmente se las vamos a hacer llegar inmediatamente por cartelera virtual. Y les deseo muchos éxitos el día de mañana. Lick, Y por favor, Lick, estudien. perdone, Lick, muy buenas noches. Sí, adelante. Sí, Lick, disculpe, solo con una consulta. ¿En qué salón sería el parcial, Lick? Tiene que ser en el 213 y 214. Yo voy a hablar para ver si nos lo pueden, ya hice la solicitud para que nos lo puedan habilitar y podamos examinarnos antes. ¿Por qué tiene que ser ese? Porque es en el salón en donde cabemos, porque ustedes son más de 170, entonces tiene que ser ahí porque en otro salón pequeño no cabemos. Por favor, Ah, igual cualquier ok, Lick, otra una consulta. comunicación inmediatamente se les hace llegar por la cartelera virtual. Pero sí, adelante. Lick, perdone una consulta. ¿Tenemos que llevar nuevamente la asignación impresa? No, ya no tienen que llevarla, si ya la presentaron en un inicio, considero que ya no, porque ya tienen la asignación que dieron en su primer examen parcial. Solo algo importante que se me olvidó mencionarles. La zona mínima son 41 puntos.
Todos aquellos compañeros que tengan más de 41 puntos tienen derecho a examen final. El que tenga menos de 41 puntos, que se aboque inmediatamente conmigo y con Melanie, porque según el normativo, no tiene derecho a examen final. Otra cuestión muy importante, la asistencia. Quienes tengan más de 4 inasistencias injustificadas no tienen derecho a examen final. No son todos, son muy pocos. La mayoría no tuvo más de 3 inasistencias injustificadas. Pero según el normativo, quien tiene más de 4 inasistencias y no las justificó, abóquese inmediatamente porque no tiene derecho a examen final. Se los hago saber para que lo tengan claro, ¿verdad? Por favor, compañeros. ¿Estamos? Perdón, en la zona mínima dijo 41 o 31. 41. Ah, ok, Los gracias. compañeros que tienen más de 41 tienen zona mínima para poder examinar mañana en el final. Los que tienen menos de 41, no, y deben abocarse inmediatamente. Y los que tienen más de 4 inasistencias injustificadas tampoco tienen el derecho a examen final según el normativo. Y repito por tercera vez, si hay algún compañero que se le dificulte en ese horario, que me escriba y con gusto lo solucionamos siempre y cuando tenga alguna justificación que sea por motivos de trabajo. No hay inconveniente. Cualquier otra comunicación importante, inmediatamente se las estemos haciendo llegar a la brevedad posible a través de la cartelera del Classroom. Así que por favor siempre estén pendientes. Ya mañana nuestro examen final y con eso pues terminamos satisfactoriamente nuestro curso. Muchas gracias a todos por su participación y les deseo muchos éxitos mañana en su examen. Ahí estudian, por favor. Gracias, Lick. Gracias. Gracias, Gracias, Lick, muy amable. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias.